Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo vídeo de la serie en la que damos indicaciones y enseñamos a calcular baterías. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar concretamente de los cálculos más tipo matemático, donde tendremos en cuenta las ecuaciones de energía, potencia, consumos y demás para acercarnos a lo que es el cálculo de la capacidad de una batería para una aplicación determinada. Recordad que existen dos grandes tipos de aplicación para las baterías, una que podríamos considerar de emergencia, en la cual la batería está en carga permanente, y hablamos de carga de flotación, para mantener la batería cargada 100% siempre, para poder obtener toda su energía en el momento en el que sea preciso. Y hablamos de otro tipo de aplicaciones donde la batería se carga y se descarga de manera más o menos continua, que las denominamos aplicaciones de ciclos. Aquí, evidentemente, pues las aplicaciones de vehículo eléctrico son las más visualmente más cercanas a este tipo de uso, pero, por ejemplo, en el caso que vamos a analizar hoy, el autoconsumo doméstico también se acerca a este tipo de aplicación, donde tenemos una batería que durante el día, en las horas de radiación solar, se recarga desde la energía que obtenemos de los paneles solares, y durante la noche, por ejemplo, pues se descarga alimentando aquellos servicios del domicilio, domésticos, que necesitan energía nocturna y que al no haber sol, pues lógicamente tenemos que obtener esa energía desde otras fuentes, como puede ser en nuestro caso una batería. Lo primero, hay que tener en cuenta, y ya lo hablábamos en el primero de los vídeos de esta serie de cálculo de baterías, la química más adecuada, la tecnología de baterías más adecuada para una aplicación concreta. En el caso del autoconsumo doméstico, vamos a considerar una batería, vamos a decir, de coste bajo, una batería de plomo ácido tipo AGM, que, como todos sabéis ya, pues es una batería muy adecuada para muchas aplicaciones de uso cotidiano, pero que pues presenta unas prestaciones de ciclos de carga-descarga muy bajos. Son baterías que si las descargamos completamente cada vez que las usamos, pues estamos hablando de una vida en ciclos de unos 200, 300 ciclos, es decir, entre un año, año y medio de vida. Por ello, es importante tener en cuenta el factor de la profundidad de descarga. La profundidad de descarga es uno de los principales factores para el cálculo de baterías cuando queremos que esa batería tenga una duración determinada. Este factor de la profundidad de descarga afecta sobre todo a las baterías de plomo ácido y a las baterías de litio-ion. Por ejemplo, en baterías de níquel-cadmio, la profundidad de descarga no es tan limitante o no es tan indicativa de la vida que va a tener esa batería, puesto que el níquel-cadmio tiene o presenta unas características de duración en vida muy independientes de la profundidad a la que estamos descargando esa batería. En el caso del plomo ácido y el litio-ion, pues los fabricantes de las baterías deben proporcionar unas gráficas donde se relacione la profundidad de descarga de cada ciclo que hagamos con esa batería con la duración en ciclos que va a tener esa batería. Esta relación es exponencial y pues se ve en muchas de estas gráficas que evidentemente cuanto menos descargamos la batería, más ciclos podemos hacer con ella, y que al ser una relación exponencial, pues esa cantidad de ciclos que hacemos en esas condiciones de baja profundidad de descarga o de bajo porcentaje de la profundidad de descarga en cada ciclo, pues nos permite tener baterías prácticamente eternas, que duran muchísimos años. Yo he llegado, por ejemplo, a conocer baterías de 60, 70 años de vida en aplicaciones donde su descarga en cada ciclo pues era muy baja, estaban en torno al 10-15% por ciclo. Por otro lado, otro de los factores que afecta a la vida de estas baterías es, sin duda, la temperatura. De la temperatura ya hemos hablado en otros vídeos en cuanto a la aplicación en baterías y a su repercusión en el funcionamiento y en la duración de las baterías, pero en este caso, lógicamente, cuando calculamos una batería, tenemos que mirar la temperatura desde dos puntos de vista. El primero de ellos es saber que la batería
insisto, en este caso sí que aplica a todo tipo de químicas, tanto litio-ion como plomo-ácido como níquel-cadmio. La temperatura está relacionada con la cantidad de energía que podemos extraer de esa batería. En este gráfico que tenéis aquí, por ejemplo, podéis ver que cuando nos vamos a temperaturas muy bajas, la capacidad que obtenemos de la batería es realmente, o presenta unas variaciones realmente importantes. En una batería de plomo ácido que a 20 grados obtengamos un 100% de su capacidad, pues vemos que cuando estamos a 10 grados bajo cero y en condiciones de descarga pues de 15 minutos, por ejemplo, como podría ser en una SAI o UPS, pues nos vamos a capacidades del entorno del 80%. Es decir, que por el simple hecho de bajar de 20 a menos 10 grados centígrados de la temperatura de trabajo de la batería, estamos perdiendo un 20% de la capacidad. Esto, lógicamente, para calcular la batería necesaria para una aplicación hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que la vida de la batería también se ve influida por la temperatura a la cual está operando. En este caso, las temperaturas que más nos van a afectar son las temperaturas más altas, es decir, a partir de 20, a partir de 30 grados. Cuando trabajamos a 40, 50, 60 grados, la batería pues, nos seguirá dando una capacidad alta, pero estaremos reduciendo la vida de esa batería de manera importante. Aquí tenéis un gráfico, por ejemplo, donde se ve esta evolución de la capacidad a diferentes temperaturas, pero hay una regla más o menos no escrita en la que, bueno, pues se dice que cada 10 grados de más que tenemos de temperatura de trabajo en una batería por encima de los 30, estamos acortando la vida de esa batería a la mitad. Esto también aplica a todos los tipos de baterías, a todas las químicas. Y por lo tanto, cuando calculamos la capacidad de una batería para una aplicación determinada, pues también hay que tenerlo en cuenta. Hay otros factores de cálculo, cuando trabajamos con dimensionamiento de baterías, que están relacionados sobre todo con la carga de la batería. Y hablamos de, bueno, pues del tipo de cargador que tenemos que usar para una aplicación concreta. Hablamos de cuestiones relacionadas con la ventana de voltaje de las baterías. Sabéis que las baterías o la ventana de voltaje es la diferencia de voltaje que tenemos entre el valor mínimo de la batería cuando la descargamos del todo o consideramos que está descargada del todo en una aplicación determinada y el voltaje al cual cargamos esa batería. Si hablamos de plomo ácido, por ejemplo, pues estamos hablando de una ventana de voltaje entre 1,80 voltios, que es cuando la batería la consideramos descargada en una determinada aplicación de ciclos, y 2,40, por ejemplo, que es la tensión a la cual cargamos esa batería y, bueno, pues nos permite llevar esa batería hasta un estado de carga cercano al 100%. Esta ventana de voltaje, si la tenemos lo más amplia posible, pues nos permitirá dimensionar la batería sin ningún tipo de restricción, pero si tenemos una ventana de voltaje mucho más estrecha de lo que la batería puede aguantar, pues debemos tenerlo en cuenta también porque no vamos a obtener el 100% de capacidad de esa batería al limitar tanto la carga como la descarga de esa batería. Hay otro tipo de factores que hay que tener en cuenta en el cálculo de las baterías, de la capacidad de las baterías, y uno de ellos, por ejemplo, pues es el que proviene de la necesidad de tener la batería cargada durante un determinado tiempo en el cual no vayamos a tener posibilidades de recargar esta batería. Por ejemplo, hablábamos de la aplicación que estamos tratando hoy de autoconsumo doméstico. Nosotros podemos calcular una batería para una noche de funcionamiento o podemos calcularla para 3, 4 o 5 noches de funcionamiento continuo, porque estamos suponiendo que durante esos 3, 4 o 5 días no vamos a tener recarga de la batería, puesto que, por ejemplo, podemos tener un tiempo nublado durante una semana y, por lo tanto, pues las opciones de recargar esa batería cada día pues disminuyen dramáticamente. En fin, todos estos factores de cálculo realmente nos llevan a, bueno, pues a meter una serie de variables y parámetros que hacen que se enriquezca ese cálculo de la batería.
Vamos a un ejercicio muy sencillo para que veáis un poco las cifras que se pueden mover en este tipo de cálculos de baterías y cómo, partiendo de la capacidad necesaria para una aplicación determinada, nos llevamos la sorpresa de que, dependiendo de factores relacionados con la vida de la batería que le queremos dar, o factores relacionados con temperaturas o con otro tipo de situaciones, pues nos lleva a que la capacidad final de la batería instalada pueda ser muy superior a lo que realmente requiera esa aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, pues de un sistema en el cual estamos considerando que el consumo nocturno de esa batería va a estar en el entorno de los 3,24 kilovatios hora, porque vamos a tener, bueno, pues como veíamos anteriormente, vamos a tener como dato de partida un consumo nocturno de 360 vatios durante 9 horas, que no vamos a tener esa luz solar, y por lo tanto esos 3,24 kilovatios hora van a ser los que necesitemos desde el punto de vista de la aplicación. Lo suyo sería decir, bueno, pues colocamos una batería de 3,24 kilovatios hora y con eso pues cubrimos ese servicio. Pero aquí estamos considerando más cosas. Estamos considerando que vamos a colocar una batería de plomo ácido tipo AGM y queremos que nos dure 5 años. Claro, si nos vamos a la gráfica que habíamos visto antes, en la que relacionamos la vida de la batería con la profundidad de la descarga, vemos que para que la batería dure 5 años, en este caso concreto, haciendo un ciclo diario de carga-descarga, tenemos que descargar la batería un máximo del 40%. Claro, al poder descargar la batería solamente un 40% en cada ciclo, lo que tenemos que hacer es sobredimensionar la batería. Es decir, esos 3.240 vatios hora, dividirlos entre 0,4, que corresponde al porcentaje de la profundidad de descarga que tenemos que hacer. Con esto ajustamos la capacidad de la batería inicial que tenemos que instalar y nos sale 8,1 kilovatios hora. Mirad, de los 3,24 kilovatios hora de la aplicación que teníamos, si nos vamos a 8,1 kilovatios hora de la batería que tenemos que instalar. Evidentemente, aquí existen varias posibilidades y ya entra el parámetro coste en todo esto. Hay dos opciones. Si la batería, descargándola a un nivel de profundidad mucho mayor, nos dura menos, pero con vamos a decir, con una sola sustitución de la batería, llegamos a tener dos baterías de manera consecutiva, 2,5 años cada una, y ese coste es menor que colocar una batería inicial de 8,1 kilovatios hora, pues lógicamente tendremos mejor la opción de colocar una batería que nos dure menos y sustituirla de manera más frecuente. Aquí hay muchos factores que entran en cuenta, que entran a formar parte de las ecuaciones, que se pueden resumir en lo que se viene a denominar el coste total de propiedad. Es decir, no solamente hay que tener en cuenta el coste de dos baterías que sean la mitad de la batería grande que deberíamos colocar, sino que habría que tener en cuenta otros costes, como el coste de reposición, de la mano de obra de mantenimiento para reponer esa batería, o costes relacionados con el reciclaje de esos productos, que lógicamente cuantas más baterías coloquemos, mayores costes vamos a tener. Bueno, como veis, hay infinidad de factores que hay que tener en cuenta en el cálculo de las baterías. No quiero profundizar mucho más porque, bueno, ya sabéis que en los cursos de formación que damos sobre el tema de baterías profundizamos mucho más sobre todos estos aspectos y hacemos, lógicamente, cálculos de baterías mucho más complejos, pero resumiendo mucho cómo calcular una batería, creo que en este vídeo os he dado las claves más necesarias para hacer un buen cálculo de baterías para instalaciones normales. Un detalle más a tener en cuenta, la potencia. Todo lo que hemos hecho antes ha servido para calcular la capacidad de la batería que necesitábamos, los kilovatios hora, los vatios hora. Hay que tener en cuenta que cuando calculamos una batería y finalmente decidimos que, bueno, pues como en este ejemplo la batería era de 8100 vatios hora, hay que tener en cuenta si tenemos picos de potencia, por ejemplo, en esa aplicación, y si esos picos de potencia los aguanta la batería que instalamos. En este caso, pues lógicamente no vamos a tener problema, pero imaginaos una aplicación en la que tenemos, como en este caso, un consumo nocturno continuo de 360 vatios
y que de repente tenemos un pico de 16 kilovatios, por decir una barbaridad. 16 kilovatios. Y la batería que estamos colocando de 8100 kilovatios hora no admite ese tipo de picos. Es decir, en ese tipo de casos, donde los picos de potencia son mucho más altos que el consumo normal que tenemos en esa instalación, el cálculo de la batería se hace más bien teniendo en cuenta la batería que aguante esos picos de potencia. Y no es tan importante el tema del cálculo de la capacidad. En esos casos, habitualmente, pero evidentemente hay que mirar caso a caso, en esos casos habitualmente la vida de la batería no está condicionada por la profundidad de descarga, porque tendremos normalmente unos consumos muy bajos por ciclo, porque siempre estaremos colocando una batería mucho más grande para que aguante esos picos. Pero insisto, hay que ver caso a caso. Y bueno, y nada más, espero que este vídeo os haya sido útil o por lo menos entretenido. Y bueno, os espero en próximas ocasiones con más vídeos relacionados con este apasionante sector de las baterías. Hasta pronto, comunidad.